Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a hablar del proceso productivo del petróleo y también les voy a plantear la realización del trabajo práctico número 5. Vamos a comenzar con la definición y el origen del petróleo. Vamos a definir al petróleo como una sustancia oscura y de consistencia oleosa, compuesta en su mayor parte por hidrógeno y carbono, por lo que también se lo denomina hidrocarburo. Su origen se debe a la descomposición de restos de vegetales y animales que quedaron sepultados durante millones de años y fueron cubiertos por distintas capas de sedimentos y sometidos a condiciones particulares de presión y de temperatura. Ahora vamos a hablar específicamente del proceso productivo. Ustedes saben que el proceso productivo comprende todas las etapas en la elaboración de un producto. En este caso, en el proceso productivo del petróleo, vamos a comenzar con la primera etapa, que se va a denominar la prospección. La prospección es la búsqueda del mineral. Como sabemos, el petróleo no se puede observar a simple vista, sino que se encuentra en el interior de la corteza terrestre. Por lo tanto, se van a utilizar distintos métodos. Hay un método que se denomina sísmico porque se emiten ondas sísmicas artificiales y estas van cambiando a medida que atraviesan distintos tipos de rocas, y la roca que se busca en este caso es la roca sedimentaria, que es donde generalmente están las cuencas petrolíferas. Después tenemos otro método que se denomina gravimétrico, donde lo que se va a tomar es la medición de la fuerza de gravedad, que varía según el tipo de roca. Y por último tenemos el método químico, mediante el cual se hacen extracciones de rocas del interior de la corteza y se analizan para determinar si es roca sedimentaria. Una vez ubicada la cuenca de rocas sedimentarias, se pasa a la segunda etapa, que va a ser la de perforación y extracción. Entonces, en primer lugar se instala una torre de perforación con una broca que va taladrando la corteza y va realizando una perforación, y al llegar al yacimiento, en muchos casos el petróleo sale al exterior por su propia presión, y si no, se extrae mediante una bomba de balancín y desde ella se envían el petróleo hacia los tanques de almacenamiento. A partir de allí, del almacenamiento, este petróleo puede tener distintos destinos. Un destino puede ser que sea vendido al exterior en buques, como lo muestra en la imagen, se carga en buques petroleros para vender o exportar al exterior. Pero también el petróleo puede tener otras finalidades, que pueden ser la transformación. Pasamos a la tercera etapa. La transformación se puede llevar a cabo en las refinerías, que son industrias donde se realiza la destilación del petróleo y se obtienen distintos tipos de combustibles, como por ejemplo naftas, gasoil, fuel oil, querosén y otros. Y también el petróleo se puede llevar hasta las industrias petroquímicas, donde se van a elaborar las materias primas para después fabricar plásticos, los distintos tipos de plásticos. Y por último tenemos la cuarta etapa, que es la etapa de la comercialización. Bien, llegado a este punto les voy a plantear la actividad número 1, que va a ser explicar cada uno de los métodos de prospección y después investigar qué productos se obtienen en las refinerías y cuáles en las industrias petroquímicas.
Ahora vamos a ver una imagen con algunos de los productos derivados del petróleo. Por ejemplo, vemos disolventes, polietileno, que es un tipo de plásticos, gas propano, aceite para motores, detergentes, parafina, neumáticos, querosén, lubricantes, gasolina y veneno. La actividad que les planteo ahora es buscar 10 ejemplos de productos derivados del petróleo que no sean los que ya mencionamos en esta imagen. Ahora vamos a hablar del petróleo en Argentina. Y vamos a ver un mapa donde se encuentran las distintas cuencas petrolíferas. Vamos a empezar con la cuenca del noroeste, que abarca parte de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, y una pequeña porción de Formosa. Bien, después tenemos la cuenca cuyana, que abarca parte de las provincias de San Juan y de Mendoza. Después tenemos la cuenca neuquina, que abarca parte de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro y Mendoza. Después tenemos la cuenca del Golfo de San Jorge, que es una cuenca que abarca parte de la provincia de Chubut y parte de Santa Cruz, y también tiene un sector en la plataforma continental. Ustedes saben que el petróleo también se puede extraer desde la plataforma continental, en el mar, ¿no es cierto? Y después nos queda la cuenca austral, que abarca parte de las provincias de Santa Cruz, de Tierra del Fuego y de la plataforma continental del mar argentino. Ahora vamos a hablar de la historia del petróleo en Argentina. Vamos a decir que el primer yacimiento de petróleo se descubrió en el año 1907 en Comodoro Rivadavia, y era una perforación llevada a cabo por Mosconi, que era un militar de la época, que en realidad lo que estaba realizando era una perforación para buscar agua. Y de esa manera es como se descubre el primer yacimiento, que pertenece a la cuenca del Golfo de San Jorge. Años más tarde se va a crear la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una empresa del Estado, que se va a ocupar de todas las etapas del proceso productivo del petróleo. Lo va a hacer durante muchos años, hasta que en la década de 1990, con la aplicación de las políticas neoliberales, se decide la privatización de la empresa. Más tarde, en el año 2012, se realiza la reestatización de YPF, y YPF adquiere el 51% de las acciones para tener el manejo de la empresa. Bien, nosotros vamos a ver que en el mapa que estuvimos analizando también vemos cuáles son las empresas que operan en cada una de las cuencas, y vamos a ver que también, aparte de YPF, hay otras empresas que operan. En algunos casos, como en el caso de Chevron, son empresas multinacionales extranjeras que participan de la explotación, debido a que las etapas de explotación del petróleo son muy costosas, como la prospección o la perforación o la extracción, para las cuales se necesitan millones de dólares, y entonces YPF se asocia con otras empresas para poder realizar las inversiones y cumplir con todas las etapas del proceso productivo.
Bueno, en la actividad 3 les voy a pedir analizar el mapa de cuencas y averiguar por qué hay tanta participación de empresas extranjeras en la extracción del petróleo. Y les voy a pedir que realicen una línea de tiempo de la historia del petróleo en Argentina que contenga los siguientes acontecimientos: descubrimiento, fundación de YPF, privatización y reestatización. De esta manera llegamos al final de la clase.